Nuestro tema son las obligaciones solidarias. Iniciamos con el concepto donde nos explica que la obligación es solidaria cuando en las relaciones con el acreedor común, cada deudor está obligado a pagar la integridad de la deuda. ¿Cómo se distingue una obligación solidaria? Un contrato se puede celebrar entre un acreedor y varios deudores o entre un deudor y varios acreedores. Esta figura se le denomina la obligación solidaria. Existen dos clases de solidaridad según los artículos 1570 y 1571 del Código Civil. Está la solidaridad activa, que es en el caso en el cual existe un deudor que tiene dos o más acreedores solidarios, y está la solidaridad pasiva, que aquí no hay pluralidad de acreedores, sino de deudores. ¿Qué sucede cuando un deudor solidario que ha sido demandado solo cancela una parte de la obligación? Cuando ocurre esta situación, la obligación se extingue, solo que en lo que respecta al cumplimiento parcial, la obligación subsiste en la parte insoluta para el resto de deudores solidarios. Respecto a la obligación solidaria, en la cual la obligación es la de entregar una cosa, se refiere el Código Civil que si dicha cosa se parece por culpa o estando en mora a uno de los deudores solidarios, les corresponde a todos por la figura de la solidaridad pagar el precio de la cosa. ¿Quién asume la responsabilidad por la pérdida de la cosa debida solidariamente? Pues aquí estamos frente a un caso de solidaridad pasiva, entonces el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este pueda oponérsele al beneficio debido. Siendo varios los deudores encargados de entregarle la cosa objeto de la obligación al acreedor, ¿qué pasa si éste perece? Como primera medida hay que determinar si los deudores solidarios se encuentran inmersos dentro de la situación señalada por la ley que los eximen de responsabilidad. A continuación, los requisitos de la obligación solidaria. Primero está la pluralidad de los sujetos, el objeto divisible, la unidad de prestación expresamente declarada en todos los casos en que no la establezca la ley, y por último está el pago a uno de los acreedores o por uno de los deudores que extingue la obligación respecto de todo. Existen dos teorías que explican la solidaridad. La romana, que señala que la solidaridad es una ficción por la cual se reputa que cada acreedor es propietario de la totalidad del crédito. La francesa, que postula que el acreedor que cobra o el deudor que paga están obligados a la totalidad por existir un mandato tácito o recíproco. Las excepciones de la obligación solidaria existen las reales, las personales y las mixtas. En el artículo 1520 nos explica que el deudor solidario demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten a la naturaleza de la obligación y además todas las personales suyas. Efectos de la solidaridad activa. Primero, cada acreedor puede exigir el pago total de la deuda. Segundo, la compensación, la novación y la reacción extingue la obligación del mismo modo que el pago. Tercero, la interrupción de la prescripción que aprovecha uno de los acreedores, aprovecha a todos. Una de las extinciones de la obligación solidaria es la renuncia de la solidaridad por acreedor. En el artículo 1516 nos explica que el acreedor puede renunciar expresa o tácitamente la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos. La segunda extinción de la obligación solidaria es la muerte del deudor. El artículo 1523 nos explica que los herederos de cada uno de los deudores solidarios son entre todos obligados al total de la deuda, pero cada uno será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porción hereditaria. La tercera extinción de la obligación solidaria es la confusión. En el artículo 1668 nos explica que si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores por la parte o cuota que respectivamente le corresponde a la deuda. Existen 5 conceptos sobre las obligaciones solidarias. Nos explica que la solidaridad es un tipo de obligación que se caracteriza por la multiplicidad de sujetos que toman parte de ella. Otro nos dice que los sujetos de la solidaridad pueden ser tanto deudores como acreedores y esta obligación se contrae por mandato de la ley.